Se cuenta la historia de un famoso coleccionista de arte que en cierta ocasión leyó acerca de una pieza extremadamente valiosa. Así que le pidió a uno de sus asistentes mover cielo, mar y tierra para conseguirla a cualquier costo. Después de una ardua, intensa e infructuosa búsqueda de varios meses, el asistente descubrió que la pieza se encontraba en uno de los almacenes de su propio jefe, el mismo coleccionista que le dio instrucciones para buscar la pieza. Paradójicamente, este hombre anhelaba tener lo que ya tenía. Esto es justamente lo que Pablo trata de explicar a los colosenses en su carta, ante la amenaza de las filosofías huecas de los falsos maestros que trataban de convencer a los creyentes de esa iglesia que estaban incompletos, que necesitaban algo más que Cristo para experimentar un nivel espiritual superior. Pablo les hace ver a los creyentes de esta iglesia que ya están completos en Cristo y que además gozan de una salvación a la cual no necesitan añadirle ninguna práctica, ningún ritual, ni nada por el estilo. Acompáñenme a descubrir cómo es que Pablo les recuerda a los colosenses que lo que en un momento dado pudieran estar buscando por la insistencia de los falsos maestros, en realidad ya lo tenían en Cristo. Bienvenidos a nuestra serie titulada Por Él y para Él, basada en la carta de Pablo a los colosenses. Comenzamos. El día de hoy continuaremos con el capítulo 2. En la enseñanza anterior, Pablo les hace saber a los colosenses su preocupación por ellos, al grado de angustiarse mucho, ya que estaban siendo inquietados por falsos maestros que promovían un sincretismo religioso, es decir, una mezcla de varias ideologías, filosofías y rituales provenientes del paganismo. Y estaban tratando de convencer a los colosenses de que necesitaban algo más aparte de Cristo para experimentar una vida más plena y más profunda. A pesar de que los colosenses se habían mantenido unidos con fuertes lazos de amor y con una fe firme en Cristo, Pablo no los exime de advertirles en contra de estos peligros, por lo que los exhorta a no bajar la guardia, a confiar en el Evangelio, ya que si ellos estaban realmente convencidos de que no necesitaban nada más que a Cristo, de que no hay ninguna verdad para la salvación fuera de Cristo, de que no hay un conocimiento oculto, podrían hacer frente a estas amenazas filosóficas de los falsos maestros. En este sentido, las indicaciones de Pablo son muy puntuales: seguir los pasos de Cristo, echar raíces profundas en Él, edificar la totalidad de sus vidas en Él y cuidarse de las filosofías huecas. Recordándoles también una verdad contundente: en Cristo habita toda la plenitud de Dios y estamos completos en Él. No nos falta nada. Por lo tanto, ningún ritual, ninguna festividad religiosa, ninguna visión mística, ninguna disciplina autoimpuesta nos hará más espirituales o cristianos más completos. Nada nos puede dar mayor libertad del pecado o darnos una mejor esperanza que Cristo. En los siguientes versículos que estudiaremos el día de hoy, Pablo profundiza aún más en la suficiencia de Cristo como Salvador y en los efectos de su obra redentora. El título de este mensaje es Una salvación completa en Cristo. La porción que estudiaremos el día de hoy es Colosenses capítulo 2 del versículo 11 al 15. Lo primero que menciona aquí Pablo es que cuando llegamos a Cristo fuimos circuncidados no corporalmente sino espiritualmente. Veamos de qué se trata esto. Leamos el versículo 11. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Es interesante que Pablo hable de la circuncisión a los colosenses, una práctica que consiste en cortar el prepucio del varón. Pero, ¿por qué hace referencia a esto? Muy probablemente los falsos maestros estuvieron insistiendo en esa práctica del judaísmo, sosteniendo que solo al cumplirla
podían ser plenamente aceptados por Dios y además alcanzarían un nivel espiritual superior. Seguramente el argumento de presión que ejercían los falsos maestros era que esta práctica fue implementada por Dios. Y efectivamente, en el Antiguo Testamento, en Génesis 17, Dios dio órdenes a su pueblo de que todo varón fuera circuncidado al 8º día como señal de pertenencia al pueblo del pacto. No obstante, es Dios mismo quien le hace ver a su pueblo también en el Antiguo Testamento que lo que ellos necesitaban para ser salvos no era remover un pedazo de carne de su cuerpo, sino un cambio de corazón, es decir, una circuncisión del corazón. Dice en Deuteronomio 36, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y tengas vida. La circuncisión física era solo una metáfora que simbolizaba algo más profundo, un cambio de corazón efectuado por Dios mismo en cada uno de nosotros. Asimismo, Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 2, también aclara este punto comentando que el verdadero judío no era aquel al que se le había practicado la circuncisión física, sino la circuncisión del corazón. Romanos 2, 28 al 29 nos dice así: pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Por si esto fuera poco, Pablo ilustra esta misma enseñanza en el capítulo 4 de Romanos, con la historia de Abraham. Preste mucha atención a la secuencia de eventos, ya que Abraham primero es justificado por la fe y después recibe la instrucción de circuncidarse. En el contexto de este pasaje, Pablo está hablando de la bendición de ser perdonados y justificados por la fe. Versículos 9 al 11 de Romanos 4. Ahora bien, ¿es una bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. ¿Se da cuenta? Abraham fue salvo por la fe cuando todavía era incircunciso. La circuncisión ocurrió después como un simbolismo. Y así como Abraham, nosotros también hemos sido salvados por la fe. La pregunta que surge es, entonces, ¿debemos de circuncidarnos ahora tal como lo hizo Abraham? Pablo responde esta pregunta precisamente en Colosenses 2:11 con un rotundo no. La razón es que, como dice el verso 11, nosotros en Cristo y por Cristo ya recibimos la circuncisión espiritual que aquella circuncisión física simboliza. ¿Y cuál es el efecto de esta circuncisión espiritual? Pues nada más y nada menos que Dios cortó la naturaleza de pecado en nuestras vidas. Ese piloto automático que por más que queríamos direccionar nuestro barco hacia el bien, lo cual hacíamos por motivos pecaminosos, al soltar el timón, invariablemente siempre regresaba a la ruta del mal. A esa obra de Dios en nuestros corazones se le conoce en teología como regeneración y consiste en lo que ya comentamos, en librar nuestras vidas del dominio del pecado. Ahora, esto no quiere decir que los cristianos ya no tenemos más problemas con el pecado, porque hasta que lleguemos al cielo, el pecado todavía está presente en nosotros, pero ¿sabe qué? Ya no nos domina. Su poder ha sido quebrantado para que no siga destruyendo nuestras vidas. ¡Qué tremendo! Y todo porque fuimos circuncidados en Cristo y por Cristo.
Imagínese lo que significaba esto para los colosenses, una sociedad del mundo grecorromano que para nada estaban instruidos en las leyes y costumbres judías. Por supuesto que era un gran peso que se quitaban de encima. Pero más que el peso de cumplir con un rito, era el entendimiento de que ese rito ya no tenía ningún sentido, puesto que Cristo llevó a cabo una circuncisión de tipo espiritual en nosotros y con eso basta. Ahora, Pablo no solo dice que fuimos circuncidados en Cristo, también dice que fuimos sepultados y resucitados en Él. Versículo 12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Pablo les recuerda esta verdad a los colosenses. Fueron sepultados y resucitados con Cristo. Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso mismo ocurre con cada creyente al cual Cristo vino a salvar. Justo este proceso es lo que el bautismo simboliza. Y hablando de rituales, qué interesante que Pablo les dice, la circuncisión no, el bautismo sí. Ahora bien, ¿para qué fuimos resucitados de acuerdo con lo que leímos? Para vivir una vida nueva. Esto tiene una tremenda concordancia con lo que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 6. Vayamos allá, preste mucha atención. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Sabe? Nuestra acta de defunción como pecadores por naturaleza fue expedida en el mismo momento en que Cristo estaba colgado en una cruz, muriendo en nuestro lugar. Y esa acta entró en vigencia en el momento en que procedimos en arrepentimiento y fe. Hemos sido unidos a Cristo en su muerte y sepultura con todo lo que esto implica. Pero además hemos sido resucitados con Él. Esto significa, en primer lugar, que su resurrección asegura la nuestra. Jesús dijo en Juan 14:19, dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Y en segundo lugar, su resurrección también nos asegura una nueva vida espiritual, aquí y ahora y por la eternidad. Dice 2 Corintios 5:17 lo siguiente. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Entonces, todos los que hemos creído en Cristo debemos estar plenamente identificados con Él, sepultados con Cristo, es decir, muertos al pecado y resucitados con Él para vivir una vida nueva, una vida que le dé la gloria a Dios en todo. Ahora, algo interesante antes de continuar con nuestro texto. Al final del versículo 12, Pablo le dice a los colosenses que fueron resucitados para una vida nueva debido a que confiaron en el gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Esta verdad aniquila la enseñanza de los falsos maestros de que los colosenses necesitaban algo más además de Cristo para estar plenos y para estar completos, para experimentar una espiritualidad más profunda. Pablo le recuerda a los colosenses en quién han creído, en el Dios Todopoderoso, aquel que fue capaz de levantar a Cristo de los muertos. En otras palabras, si ustedes colosenses han creído en un Dios de poder, ¿cómo se van a dejar convencer de que les falta algo? Por eso es que Pablo oraba a favor de los creyentes de la siguiente manera. Efesios capítulo 1, versículos 17 al 20. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de la luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia.
También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. El milagro más grande que Dios pudo hacer por ti y por mí, ya lo hizo. Nos trasladó de muerte a vida en Cristo Jesús. ¿Qué mayor demostración de poder necesitamos que esa? Si estamos en Cristo, no necesitamos nada más. Una vez más, Pablo vuelve a mencionar el estado espiritual en el que nos encontrábamos cuando Dios realizó su despliegue de poder para salvarnos y con esto también perdonar nuestros pecados. Leamos los versículos 13 y 14 de Colosenses 2. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Cuando estábamos muertos, estábamos muertos. Si alguien nos hablaba de Dios, parecía que le hablaba a la pared, porque aún no se nos había quitado la naturaleza pecaminosa, dice la Escritura. Pero por la gracia de Dios, la historia no terminó ahí, ¿verdad? Dios nos dio vida con Cristo al perdonar nuestros pecados. No importa la magnitud de nuestros pecados contra Dios, tampoco la frecuencia de nuestros pecados. Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario. Y el documento, esa acta de cargos en nuestra contra, fue anulada y destruida por el tribunal de Dios. Para que entendamos un poco mejor, esa acta de cargos es como un pagaré. ¿Qué es un pagaré? Un compromiso de pago por una deuda adquirida. Nos guste o no, lo creamos o no, todos nosotros teníamos una deuda con la justicia de Dios por cada transgresión cometida contra su ley. No obstante, ese documento de cargos en nuestra contra, ese pagaré, fue eliminado en la cruz para el caso de los creyentes en Cristo. La palabra que utiliza Pablo para referirse a la anulación de esta acta significa en el griego original borrar frotando. En los días de Pablo se escribía en papiro o en pieles de animales y como la tinta no tenía ácido no penetraba en la superficie y la persona que escribía podía borrar frotando para escribir de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que ese certificado de deuda, ese pagaré, Dios lo frotó y lo borró literalmente. Ahora, Dios pudo borrar ese pagaré porque alguien pagó la deuda. En este caso, Cristo pagó la deuda. Por eso es que ese documento fue clavado en la cruz. Finalmente, en el versículo 15, Pablo le recuerda a los colosenses una verdad contundente. Nuestra victoria está asegurada. Leamos este verso. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Estos gobernantes y autoridades espirituales son nada más y nada menos que Satanás y sus huestes espirituales que luchan contra Dios y su pueblo. En Efesios 6, Pablo es muy claro en este sentido, pues dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás no es ningún ser mitológico, es real. Si bien no debemos caer en el extremo de vivir aterrados, tampoco debemos tomarlo a la ligera. La buena noticia es justamente lo que dice el verso 15, que Satanás y sus secuaces ya sufrieron una derrota pública sumamente vergonzosa. No hay manera alguna de que el diablo y sus demonios puedan ganar la batalla final contra Dios y su pueblo. Y esa exhibición pública de derrota y vergüenza ocurrió no en la resurrección de Cristo, sino en su crucifixión. Cristo triunfó en la cruz. Sam Storms dice: el mismo instrumento que a los ojos de todos pareció sellar la derrota de Cristo fue el instrumento de su triunfo. En un maravilloso viraje de la ironía divina, la cruz, ese emblema de desgracia y muerte en el que las huestes demoníacas pensaban haber derrotado a Cristo, se tornó en el instrumento de su humillante derrota. Cristo ya venció en la cruz del Calvario y los creyentes ya vencimos con él.
Quiero concluir mencionándole estos puntos. Primero, fuimos circuncidados por Cristo. Por lo tanto, no necesitamos ningún ritual para ser aceptados por Dios. Segundo, fuimos sepultados y resucitados con Cristo. Por lo tanto, dejemos el pecado y vivamos la vida nueva que Dios nos da. Tercero, fuimos perdonados en Cristo. Por lo tanto, nuestra deuda fue saldada completamente. Y como resultado de esta obra poderosa, nuestra victoria está asegurada por cuanto Cristo triunfó, exhibiendo públicamente a sus enemigos en la cruz. Nuestra salvación es una obra completa en Cristo. Por lo tanto, no necesitamos algo más. Acompáñeme a orar. Dios nuestro, te damos gracias por recordarnos a través de este estudio la salvación tan grande que nos has brindado solo por gracia. Sin lugar a dudas, la obra de salvación es una obra completa a la cual no necesitamos añadirle nada más. Gracias porque en Cristo hemos sido circuncidados de corazón, hemos sido sepultados y resucitados para una vida nueva. Además de esto, hemos sido perdonados. El acta de cargos en nuestra contra fue clavada en la cruz y de esta manera exhibiste a tus enemigos obteniendo una gran victoria. ¿Qué más podríamos añadir a esto, Señor, si tu obra fue completada y es suficiente para nuestras vidas? Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, fue un verdadero gusto compartir este mensaje con ustedes a través del video. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Que Dios le bendiga. Hasta pronto.